Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Hacía mucho tiempo que no hacíamos un trabajo de radio porque al final le llamamos podcast, iVoox, pero esto es radio pura y dura. Y hacía tiempo que no hacíamos radio desde Geopolítica Cuántica, pero lo vamos a retomar hoy con un tema que yo catalogo como el temazo. Personalmente lo catalogo como el temazo de la existencia humana. Y es el temazo de la muerte. Como decía Fernando Sánchez Dragó, que justo hace poquito más de un año se fue, nació a la vida con su fallecimiento, y él decía que había que pensar un poquito todos los días en la muerte porque era el momento más importante precisamente de la vida de cada ser humano. Soy J.M.R. Salinas, comandante en jefe del canal, y para abordar este tema tan fascinante, tan apasionante, contamos con una persona que, en primer lugar, he de deciros que es muy amigo mío, es una persona a la que admiro mucho por su trayectoria vital. La admiro también por su búsqueda del conocimiento y búsqueda de la verdad. Una persona que se ha atrevido desde hace muchísimo tiempo a tambalear sus propios cimientos dogmáticos y sus propias verdades heredadas desde siempre, como las que tenemos todos, y aparte es una persona con valores. Y por lo tanto esto ya lo tenemos que tener muy claro para dejarnos llevar en este apasionante viaje que vamos a iniciar. Bueno, antes de hacer una presentación un poquito más profunda con la persona que nos acompaña, le vamos a saludar. José Manuel Duval Luengo, José, o Mayo del 68. José, buenos días y muy bienvenido al programa. Pues muy buenos días, tocayo, José, también. Te doy las gracias por la invitación y porque hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún tipo de trabajo juntos y ya llevamos unas cuantas entrevistas y trabajos ahí en los que hemos colaborado directamente y bueno, todo lo que has mencionado te lo agradezco y bueno, la verdad, te lo agradezco en mi ego porque ahora me has dejado la difícil tarea de poner a mi ego en orden y espero lograrlo a lo largo de esta entrevista. Y todo lo que has dicho, sinceramente, es recíproco hacia ti por también los años de trabajo y cada uno en su camino tratamos de buscar nuestra propia verdad, que es un poco la necesidad y el camino de todo buscador con tendencia encontrador de su propia verdad. Perfecto, pues mira, voy a hacer una pequeña presentación y bueno, vamos a partir de un trabajo que tú has hecho. Bueno, Mayo o José, te voy a llamar José a partir de ahora, mira, es ingeniero... Sí, pues mira, te he llamado siempre Mayo y me gusta mucho ese nick, pero José no estoy tan acostumbrado y me gusta también. Los dos, como bien ha dicho él, nos llamamos José Manuel. Y bueno, pues José es ingeniero técnico de obras públicas y tiene una experiencia profesional de prácticamente 30 años en construcción de redes de telecomunicación, de telefonía móvil, jefe de obra, instalaciones de climatización, instalaciones térmicas industriales y ahora es un pequeño empresario de vuelta al mundo de la construcción. Es un bagaje profesional muy interesante y su formación técnica y profesional también. Luego es una persona que me comenta que su búsqueda personal y su encuentro hacia la verdad o de la verdad empezó en el año 2004, pues hace 20 años exactamente, y de lleno en el proyecto de divulgación, como yo le llamo, Detrás de lo Aparente, DDLA, que por cierto hace muy poco tiempo os invito a que os metáis en el canal de Geopolítica Cuántica en YouTube, porque hace muy pocos días he hecho un pequeño programa para divulgar un poquito en qué consiste el proyecto Detrás de lo Aparente. Y José, pues ese trabajo de búsqueda personal
ya se metió de lleno a partir del año 2011 con DDLA. Luego él tiene también en iVoox 2 canales, os puedo decir, fascinantes y apasionantes, porque además es una persona que no está permanentemente subiendo materiales y trabajos, pero son de esos canales que lo poquito que tiene subido son auténticas joyas. Ninguna supera a la otra, son joyas. Y esos canales, uno se llama La Otra Historia y otro se llama Contacto ET. De hecho, yo conocí al invitado de hoy, a mi amigo José. Le conocí escuchando dos podcasts de La Otra Historia sobre la Segunda Guerra Mundial que me dejaron alucinado, me dejaron con una sensación de querer saber más y más y más, con unas perspectivas absolutamente diferentes a las habituales. Y ahí es donde le conocí y por suerte luego pues conectamos, ¿eh? y tuvimos la química para hacer algún trabajo conjunto. Luego también él ha participado en la saga In Situ. La saga In Situ es un trabajo que por una parte se ha ocupado del tema ovnis y militares, por otra parte se ha ocupado de los misterios y la historia no contada de la Antártida, y también se ocupó de un trabajo que tiene que ver con Hitler y si era verdad o no que murió suicidado en el búnker. Luego también estos trabajos de In Situ con las 3 sagas o las 3 series los podéis encontrar en la plataforma de vídeos sin censura, plataforma independiente Super 8, y él también tiene ahí otra sección que viene trabajando hace tiempo que se llama Historias Fermosas. Por lo tanto, os invito a que accedáis a Super 8, a La Otra Historia en iVoox, a Contacto ET en iVoox, porque vais a encontrar auténticas joyas y trabajos realizados por Mayo. Y luego él tiene 2 libros publicados. Uno es Encarnar en la ilusión y otro es el que ha provocado al final pues este programa y estos capítulos que vamos a realizar, porque os adelanto que va a consistir en algún capítulo, más de uno seguro. Entonces vamos a este programa fragmentarlo. Y a partir de un libro llamado Experiencias cercanas a la vida, es como surge esta idea de este programa. Y bueno, José, me decías que te consideras un buscador que sigue la filosofía del quinto camino creada por Morfeo de Gea. Así que te doy paso, te doy pie y cuando quieras también cuéntanos cómo surge la idea de escribir el libro Experiencias cercanas a la vida. Pues sí, mira, después de todos estos años, ya te digo, de pertenencia y sentimiento, colaboración con Detrás de lo Aparente y quien considero un mentor y un maestro como es Morfeo de Gea, quien me gusta llamarle mi buen amigo porque lo es. Los amigos se demuestran que están cuando realmente uno los necesita, porque para corrernos una juerga creo que todos estamos dispuestos y esa no es la verdadera amistad, las risas, ¿no? Y en ese sentido, ya te digo que, mira, he tenido una preparación a lo largo de estos años que de una manera inconsciente vas acumulando conocimiento, información, esa información la vas transformando en conocimiento y ese conocimiento llega un momento en que cuando lo llevas a la práctica adquieres la sabiduría. Entonces, a lo largo de todos estos años, uno viene barruntando experiencias, vas haciendo camino, trabajo. El quinto camino, después del de Bourdieu, es el que él ha inventado, que es el de la cinta de Moebius. Y aquí se trabajan 2 cosas muy importantes, que es el lado interior de cada uno y el lado exterior como proyección, una correspondencia biunívoca entre uno y otro, porque los 2 caminos, como es la banda, la cinta de Moebius, que es infinito, esa figura infinita, se recorren a la vez. Fíjate, José, que de hecho hay una frase, ya la dijo Tales de Mileto, 500 años antes de Cristo, que dice que lo más difícil es llegar a conocerse uno a sí mismo y lo más sencillo es criticar a los demás. Es decir, llegar a conocerse a sí mismo es el trabajo interior que realmente no se hace y se debe de practicar mucho, porque todos creemos que tenemos una identidad, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos, un documento nacional de identidad, un documento de la seguridad social, un número, y creemos que somos eso, ¿no? Y realmente no, realmente eso es un poco, de alguna manera, la representatividad de la figura que cabalísticamente tenemos asociada.
pero cuando te empiezas a plantear realmente quién soy, para qué estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer, es cuando realmente empiezas a abrir un poco esa ventana que te mete en ese camino difícil que decía tal miedo, que es llegar a conocerse a sí mismo. Entonces, a partir de ahí, cuando ya empiezas el trabajo de buscador y con esa tendencia a encontrar, es cuando realmente van apareciendo en la vida, en la vida no, en la existencia en la que estamos, empiezan a surgir, ¿cómo te diría?, señales en el camino. Hay quien tiene otro tipo de capacidades y digamos que tiene un feedback que en base a todo lo que tú estudias y entregas hacia afuera, como el exterior te lo devuelve a su vez hacia adentro. Y en ese feedback realmente vas viendo un poco cómo vas avanzando y progresando en tu camino de encontrador. Este quinto camino es importante y de hecho transitarlo no es nada sencillo, porque caminos en solitario, aunque realmente a veces se comparte, se hace determinados tramos con compañeros que tienen inquietudes similares, pero realmente en el fondo cada cual tiene un universo que es, aunque sea parecido, paralelo, no es el mismo, no tiene por qué ser mis inquietudes, como por ejemplo puede ser esta en concreto, que es mi marca existencial, que es el conocer al máximo y de alguna manera proyectarme hacia afuera en todo lo que son este tipo de experiencias cercanas a la vida, o mal llamadas ahora experiencias cercanas a la muerte. Y efectivamente esto me llevó a crear un libro a través de una existencia que fue cuidando a mi tía en sus momentos últimos. Ella ingresó en 2017 en el hospital con un diagnóstico que, bueno, el médico ya nos dijo que no nos fuéramos muy lejos porque de esa noche no pasaría, y pese a todo mi tía sobrevivió en torno a 19 o 20 días, quiero recordar, ahí en el hospital, ¿no? Entonces, pese a que de chapa y pintura la pobre estaba bien, estaba consciente, podías hablar, realmente los resultados, las analíticas que le practicaban en el hospital todos los días, o bueno, cada X días, según iba respondiendo al tratamiento médico que le daban, los médicos nos decían que el aspecto es bueno, pero por dentro los indicadores decían que no había manera de acabar con las bacterias o, digamos, la infección pulmonar, la neumonía con la que entró. Y realmente cuando tú atiendes no eres consciente de lo que estás haciendo, porque estás imbuido en tu trabajo, estás imbuido en una atención que es atender a tu ser querido. Y bueno, uno de esos días que yo estaba ahí, que prácticamente atender a un paciente, sobre todo lo hacía en ratos de la tarde cuando terminaba de trabajar, y pues, por la noche, algunas veces incluso me llevaba a trabajo al hospital, porque teletrabajar ha formado parte de mi vida desde hace mucho, y con un ordenador y un teléfono móvil y una cobertura de internet puedes trabajar prácticamente desde el coche en una oficina o en la misma habitación del hospital, ¿no? Y hay momentos y lances donde mientras ya dormía, era como el oír llover, porque notaba el chascarrillo de las teclas del ordenador. Y intrigada me preguntó, ¿qué es lo que haces? Y digo, bueno, escribiendo en mi segundo libro y tal. ¿De qué trata? Y bueno, en la situación que te encuentras, ella se encontraba en una situación ya prácticamente muy cercana a la partida. Le digo, bueno, pues tía, si te lo cuento no te lo vas a creer. Y dice, no, cuéntamelo porque me interesa saber, ¿no? Y a partir de ahí me contó unas experiencias cercanas a la vida, porque ella, como ahora iremos viendo la diferencia entre experiencia cercana a la muerte y a la vida, son totalmente distintas. Una es limitante, basada en el método científico, como es la experiencia cercana a la muerte, y la otra es experiencia cercana a la vida, digamos, que abre una ventana a lo que hay más allá y es muchísimo más abarcativa, porque hablamos de otros espacios dimensionales que van más allá del espacio matricial físico que habitamos, ¿no? Estoy hablando ya de hablar del etérico, estoy hablando ya de meternos en planos como puede ser incluso el mental, con distintos tipos de realidades. Insisto, José, que esto, para los que nos están oyendo a lo largo de la entrevista, pues lo iremos un poquito desgranando. Y a partir de ahí, fíjate que, no sé, la experiencia de lo que me contó fue tan sumamente apasionante que realmente ella no tuvo que tener una muerte clínica para ver lo que vio y estar con su guía en el otro lado, que la estaba esperando. Y pasó por todos, digamos, las fases que de alguna manera Bruce Grayson describe en su libro a la hora de catalogar, ¿no?, realmente el grado de experiencia cercana a la muerte, cabalísticamente hablando, y desde el método científico. Y mi tía cumplía todos los patrones, desde, bueno, encontrarse con el recibimiento de un ser de luz, si se quiere llamar así,
siempre es el que te espera cuando partes y te acoge. Es un caso muy similar a la escena de Contact, de la película Contact, cuando de alguna manera Chispita aparece en la playa y en Pensacola, ¿no? Desaparece su padre para recibirla y realmente es una proyección suya, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de mi tía, lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? Para que sirva de referente. Entonces ahí ya mi tía lo que me comentó es algo que lo ha llevado siempre en silencio, porque abordar estas cosas son muy complicadas, porque tiendes más a generar, como diría, intranquilidad, incomodidad, porque el tema de la muerte, que es algo natural, como lo es el nacer, digamos, sería la parte opuesta a nacer, es morir como hito. Ambos son un hito, ahora lo hablaremos. Y bueno, a partir de ahí salió todo el libro. Fíjate, José, que de este libro, que surgió después de esta experiencia, no me di cuenta hasta que mi buen amigo me dijo: José, lo que has hecho con tu tía y el cierre de octavas y lo que tenía pendiente lo has logrado cerrar. Y en el momento logré cerrar, como lo explico en el libro, lo que ella tenía pendiente, esos 19 días, al día siguiente en 24 horas, te lo digo así, de una manera automática, a las 24 horas mi tía partió, porque su tiempo y trabajo de estancia aquí había partido, había terminado, perdón. Entonces, en ese sentido, me dio el cuerpo para hablar de estas experiencias cercanas a la vida, que también presento el libro de alguna manera para que sea lo más llevadero posible y más sencillo de comprender, como un pequeño ensayo con diálogos que mantuve con ella. En su mayoría son diálogos, claro, yo no estaba ya anotándolo en una grabadora ni con un lápiz y un boli, sí que tengo muchos lances de las conversaciones que mantuvimos, pero bueno, siempre se le da un formato de diálogo en el libro para que al fin y al cabo la esencia de lo que hablamos se mantenga. A partir de ahí ya te digo que lo más extraordinario que tuve de esa experiencia, y de haber sido, como bien me dijo mi buen amigo, sin saberlo, ha sido su guía de este lado, más preparado para el cierre y la partida y que pueda ir en paz mi tía. Te tengo que decir ahí que, bueno, mientras escribía el libro, tuve conexiones directas con ella y ahí descubrí un poco parte de quién soy y por qué, lo digo con voz poquita, un poco bajita, ¿no? El hecho de quién soy, porque sigo manteniendo con ella, incluso con mi madre que fallecida hace un mes, sigo manteniendo un contacto, porque también la experiencia de mi día me ha sido de inmensa utilidad y tener el privilegio de acompañar a mi madre hasta su último suspiro y prepararla también para la experiencia cercana a la vida que le ha tocado pasar, como nos tocará a todos. Y bueno, no sé si con eso me he extendido demasiado el rollo o he dicho algo, no he dicho nada. No. Lo bueno que tenemos con nuestros canales es que no tenemos ninguna prisa, ninguna presión, ningún agobio, y nos podemos permitir el lujo de tomarnos el tiempo que estimemos oportuno al final para transmitir aspectos de la realidad y de la existencia que consideramos que pueden aportar y mucho a otros semejantes. Antes de preguntarte por esa experiencia tan potente que tuvo tu tía, porque aunque los programas van a hablar mucho de estas experiencias cercanas a la muerte, mal llamadas a la muerte, porque efectivamente son experiencias cercanas a la vida, pero sí que en algún momento, según avancemos, probablemente contemos aspectos que rodean también al tema de la muerte, como son las señales, las intuiciones, las premoniciones y todo tipo de situaciones que evidentemente no son por casualidad. En los 2 últimos años, yo personalmente desde chiquitito he tenido mucha curiosidad, muchísima, hacia el tema de la muerte. Teniendo 7, 8 años tuve una experiencia mirándome al espejo donde, bueno, de alguna manera me llegaba información con respecto a este tema de la muerte, una información absolutamente tranquilizadora y me llegaba con nitidez directa y con una certeza absoluta que se mantiene hasta hoy en día. Y quiero contar esto también porque también es importante que las personas confíen mucho en lo que sienten a veces y lo que intuyen. Hay algo innato que tenemos y a veces la parte racional y sobre todo la parte en la que nos han manipulado nos hacen rechazar a veces las sensaciones auténticas y la intuición. El tema de la muerte, en mi opinión, no solamente es el temazo de la existencia porque nacemos a otro lugar o salimos de un sueño, sino que además
sino que y marca la vida de los seres humanos. Es decir, vivir en terror o vivir en pánico con respecto a la muerte va a marcar tu vida. Y desde luego hay un sistema de control, hay unas élites oscuras que se han ocupado desde la noche de los tiempos de someter al ser humano con el tema del miedo a la muerte, con apariencia de tratar el tema en profundidad, pero en absoluto. Al final, los sistemas de pensamiento, los sistemas de control, las religiones, lo que han hecho es no decirte exactamente quién eres y desconectarte de tu auténtica divinidad. Entonces, estos son los motivos por los cuales a mí me parece fundamental hacer este trabajo. Y bueno, ya paso a preguntarte directamente. Para los oyentes va a ser muy interesante cómo fue esa experiencia de tu tía, qué es lo que vivió. Bien, mi tía, ella, la experiencia suya, que bien relato ahí en este libro. El libro, bueno, quiero decir que en la página de detrás de loaparente.com creo que hay un link, se lo pueden descargar gratuitamente en PDF. Si quieren dar un donativo, pues muchas gracias y bienvenido, porque es también un poco un reconocimiento al trabajo de uno. Y también lo pueden descargar desde mi propia página web, que es entornohumano.es. Ahí, bueno, en este canal estoy ahora mismo, pues también un poco voy a empezar a activarlo con todo este tipo de trabajos relacionados con las experiencias cercanas a la vida. Mi tía lo que tuvo fue por motivo de una operación muy delicada. Ella tenía artrosis, ella tenía un problema de columna que se tradujo en esclerosis múltiple, y en una operación muy delicada de columna, sobre todo realmente bastante delicada por las consecuencias que podía traer. La médula ósea prácticamente la tenía era un hilito muy fino, ¿no? Entonces mi tía, digamos que cuando entra en el quirófano, pues lo lógico es que te anestesian, y ella, pues ya te digo, sin lo que es ser, como te diría, escrupuloso, como se describe una experiencia cercana a la muerte, conforme lo describe el método científico, ¿no? Que se necesita una demostración de una muerte clínica, insisto, en esa parada cardiorrespiratoria, que a los pocos segundos termina confirmado en un encefalograma plano, y en el caso de los sujetos que han vuelto ya ha podido expresar lo que han vivido. En el caso de mi tía fue también lo mismo, sin tener que pasar por ese duro trago de estar clínicamente muerta, ¿no? Ella en esa operación lo que dice que cuando se traslada de repente se encuentra en otro sitio y hay un ser bellísimo, alto, rubio, un ser maravilloso, ¿no? Se encuentra en una realidad totalmente distinta, donde lo que se respira es paz, armonía, es un estado de bienestar que digamos, no es experimentado aquí en la Tierra de alguna manera, y que invita a no volver, ¿no? Entonces, mi tía tiene una experiencia de ir pisando, digamos, de ir andando sobre una especie de tumbas. De esas tumbas dice que se levantaban como unas momias que alzaban el brazo, pero no como para quererla agarrar, sino para decirle que los ayudara, ¿no? Y el guía, mientras iban avanzando, el guía le decía: no te preocupes, no tengas miedo, que no te van a hacer daño, ¿no? Entonces mi tía, claro, dice que a grandes rasgos, por no extenderlo demasiado, dice que llega un momento donde su conexión con su guía del otro lado, termina, y le dice que el guía se aproximan a esa luz, que es parte de los, digamos, de los puntos en los que una experiencia cercana, como me gusta a mí llamarla, a la vida, y es lo que hay que promocionar y potenciar, existe, es que encuentra esa luz hacia la que se tiene que dirigir, y mi tía le dice que bajo ningún concepto quiere volver a la luz, que ella quiere quedarse allí, ¿no? Y su guía le dice: no, tienes que volver, como diciéndole, tu ciclo no ha terminado en la Tierra, y de alguna manera le dice que no temas, que nos vamos a volver a ver pronto. Entonces, claro, mi tía lo siguiente que recuerda es encontrarse, después de finalizar la operación, en la sala de reanimación, y pues el médico, el enfermero que la atendía, digamos, decirle: María Dolores, despierte, venga, claro. Mi tía literalmente me dijo que lo quería ahogar, porque ya no quería volver, quería que la dejaran, le hizo una mala pasada despertarse y
quería volver y quedarse, ¿no? donde estaba, porque bajo ningún concepto, viviendo lo que había visto, que me juró y perjuró José, es real lo que he vivido, claro, mi día esto lo llevo en silencio, porque bueno, si esto lo cuento, pues me van a tratar pues lo típico de la rarita, nadie te va a entender, y realmente estas experiencias te puedo decir que cuando se viven en un porcentaje muy elevado, cambian un poco a la persona que la ha vivido, ¿no? Se vuelve como te dirá, más colaboradora hacia los demás, se vuelve una persona menos materialista, o sea, digamos que no se basa tanto en el poder, en la riqueza, que de alguna manera es lo que demanda el ego, sobre todo el ego cuando es quien administra la forma de actuar y la actitud con la que afrontamos la existencia, cualquier unidad de carbono como tú o como yo, ¿verdad? Entonces ella, lo que me contó, fue realmente apasionante. En su momento no caí en que fuera, lo dije, a un libro, porque el libro que estaba escribiendo sí que es cierto que hablaba sobre el tema de la muerte, pero desde un punto de vista, como soy técnico, muy técnico, y en un formato muy parecido a Encarnar en la ilusión, que fue el primer libro que publiqué. Entonces, claro, este libro en concreto, empecé en 2017, lo terminé prácticamente en 2023. O sea, estuve 7 años para escribirlo porque es que no encontraba el formato adecuado, ¿no? Y conforme iba escribiendo cada vez notaba esa sensación de que no me convence, no está bien, ¿no? Vuelta a empezar otra vez, y el libro lo habré escrito no menos de 4 veces. Y al final, fíjate cómo teniendo las cosas delante de la cara y delante de las narices, no me di cuenta de lo que me estaba pidiendo el libro. Era una manera de comunicar que fuera totalmente hacerlo en el reto que también es para mí una persona con talante eminentemente técnico, de reflejarlo en el formato de un pequeño ensayo con diálogos, ¿no? Y bueno, en ello me he prodigado, ha sido una experiencia fabulosa en lo que a mí respecta en mi aprendizaje y en mi grabado de runas, técnicamente y en el lenguaje de la Valente. Y bueno, y eso es lo que te quiero contar para seguir hablando de otras cosas más. Bueno, la verdad es que la experiencia de tu tía es apasionante. Por otra parte, son numerosas las personas que han vivido experiencias iguales o parecidas. Y mira, antes de comenzar a entrar ya de lleno, porque hay una cosa que en el prólogo del libro hablas de una cosa que me parece también muy interesante, muy desconocida creo para la mayor parte de la gente, y es el aspecto multidimensional del ser humano. Creo que había que hablar un poquito de eso. Y hay una cosa que quiero también señalar que me parece importantísima, porque además en los últimos años sí me lo han comentado varias personas. Y tú en el libro pues también haces hincapié, y es, cuando lo hemos hablado también tú y yo, y es la importancia de cerrar aspectos de la vida de la persona que se va a ir, que le queda poco para nacer a la luz o para salir del sueño o para volver a la vida, lo podemos llamar de varias maneras, pero personas que les queda poco, es importante cerrar cosas que no están cerradas, octavas, que luego podrías explicar también que es una octava a grosso modo para que también la gente lo entienda un poco, aunque tengo que decir que en el libro cualquier terminología que José emplea susceptible de no ser entendida, él luego la matiza a pie de página, siempre está todo perfectamente explicado, no queda nada suelto y siempre el lector va a tener la oportunidad de enterarse muy bien de qué significa cada término, pero la importancia de hacer una especie de limpieza, de sanación, de cerrar cosas no cerradas, saldar cuentas, cerrar heridas, pedir perdón o acceder a que a uno le pidan perdón, ese tipo de cosas son muy importantes en esas últimas etapas. Incluso he llegado a escuchar a alguna persona pasándolo muy mal con una enfermedad, muy mal, decir, a pesar de lo mal que lo estoy pasando físicamente, me estoy descubriendo como nunca a lo largo de décadas me había descubierto a mí mismo. Entonces, eso es una faceta muy importante, e invito a las personas que nos escuchan, a nosotros mismos, a aprovechar cuando una persona se va a ir y hay oportunidad de poder dialogar y hablar, siempre por supuesto respetando cómo es esa persona, cómo afronta la situación, por supuesto, pero si una persona demanda poder hablar o una persona está abierta a profundizar en esta cuestión, merece muy mucho la pena
porque es una riqueza para la persona que se va y es una riqueza para los que nos quedamos. Así que, José, si te parece, vamos a cerrar este primer capítulo en este momento y ahora cuando volvamos con el capítulo 2 abordamos pues esto de la multidimensionalidad del ser humano. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, pues a todos los oyentes espero que este primer capítulo haya captado vuestro interés y vuestra atención y os espero en el próximo. Hasta ahora.
Bueno, de nuevo estamos reunidos con esta serie acerca del tema de la muerte y acerca de las experiencias cercanas a la vida. Realmente son cercanas a la vida. Y vamos a iniciar el capítulo 2. El 1 ha sido una introducción, me ha parecido interesantísimo. Y seguimos aquí con José. Retomo la última cuestión que yo he mencionado. Y José, ¿te parece nos explicas así a grosso modo? Porque me parece que es algo también efectivamente muy poco divulgado y que el gran público probablemente no se ha planteado. Yo hasta no hace mucho tampoco me lo planteaba, y es la multidimensionalidad del ser humano. Cuéntanos. Pues sí, bueno, comentarte, José, que a ver, recomiendo encarecidamente quien quiera ahondar un poquito más, porque es tan amplio y tan abarcativo que podríamos estar aquí hablando horas solamente de este asunto y los distintos espacios donde el ser humano se desenvuelve. Entonces, te diría que se entrara en la página Detrás de lo Aparente y todo lo que es hagan una búsqueda, hay un buscador que es muy práctico, una lupita, y ahí pueden poner simplemente multidimensionalidad y saldrán todos los artículos que van asociados a este tipo de información que ayudará a quienes les sorprenda, y a quienes lo conozcan, pues bueno, les puede venir un poco muy bien para refrescar. Mira, hablar de multidimensionalidad es lo que te decía en el anterior programa, de cuando hablamos realmente preguntaba realmente quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos, se puede decir así. Mira, si te fijas, vivimos aquí en este espacio, en la Tierra, en un espacio físico, donde realmente tenemos 4 dimensiones, ¿vale? Son las 3 físicas que generan generan esa revolución de las formas, que nos dan esa volumetría, ¿vale? Esas son las coordenadas X y Z, que dan con la figura de las 3 dimensiones que apreciamos. Y luego hay una 4ª dimensión, que es el tiempo. Y el tiempo, estamos en un tiempo lineal. Eso es lo que pasa aquí. Pero también, como seres humanos, tenemos 2 componentes. Tenemos la componente del ser, que es lo que realmente, digamos, somos o de quien dependemos, y a quien, gracias a él y por cumplir una necesidad que el ser tiene, enlaza en cada uno de los avatares o contenedores o unidades de carbono, como se dice desde DLA, cualquiera de los 3, de las 3 formas de llamarla, la recoge Detrás de lo Aparente. Y te vengo a decir que encarna en cada uno de nosotros para que abordemos o vivamos una experiencia y recojamos datos aquí en este espacio y tiempo en el que hoy mismo, por ejemplo, tú o yo, y que nos están escuchando, nos encontramos. Entonces somos de alguna manera como máquinas que se nos ha dotado un poco, digamos, el carácter o la característica de poder ser galardonados como especie representativa en la Tierra dentro de todas las especies vivas, de ser la estandarte y autóctona de aquí para albergar la conciencia. Albergar la conciencia es de alguna manera, como te diría, es el mayor baluarte que la providencia, por evitar la palabra Dios, o el Dios, en este caso, que también nos gusta, para evitar confundir con quién es Dios, nos puede dar, que es, digamos, esa chispita, esa chispa de quién es él, ¿no? Entonces, la conciencia, luego veremos que es una cosa y la conciencia es otra, aunque realmente el método científico, hago un paréntesis, tiende a hablar tan pronto de conciencia y conciencia como si fueran lo mismo cuando no lo son. Entonces, nuestra multidimensionalidad como ser es, ya te digo, el ser se mueve en un espacio, en un universo, un espacio, digamos, matricial, como nos gusta llamar, de 7x7, que se llama, que es un espacio matricial cuadrados. Representar una matriz sería como hablar de 7 filas y 7 columnas, ¿no? Y que llega a tener hasta 49 realidades. De esas 49 realidades, 42 son físicas y corresponde a cada uno de los avatares que pueden depender del ser. Y uno de esos avatares en este momento pues eres tú y soy yo, cada uno de su ser. Y hay 7 que quedan aparte, que son, digamos, pertenecen ya a lo que sería hablar del cuerpo glorioso. Pero bueno, eso es materia de otro costal. En ese sentido, quiero hablar un poco de lo que es empezar a hablar de esa multidimensionalidad a la que se hace alusión.
Fíjate que como ahora, esa es la parte del ser, y luego la parte humana, la parte material, donde realmente el ser, digamos, estamos hablando de energía y conciencia, o información consciente de sí misma, porque emanaría esa información y toda esta energía emana directamente de la fuente. De alguna manera, el ser lo que hace es encarnar para vivir en una necesidad, hace un encargo, un avatar, para que enlace aquí en la materia en su representación, que somos realmente nosotros. Y cuando enlazamos aquí, digamos que fuera, donde está el ser, el tiempo es eterno y el espacio es infinito. Mientras que aquí tenemos todo lo contrario, vivimos en un espacio acotado, que es, digamos, este reservorio, que puede ser la Tierra de multiespecies, no solamente autóctonas de aquí, sino traídas también en el proceso de formación de la Tierra hace eones, no te hablo miles de años, millones, te hablo de eones mucho más allá, de cómo se configuró la Tierra. Entonces, somos la especie, de alguna manera, más representativa y estandarte de este proyecto que los formatierras crearon aquí. En ese sentido, y siguiendo en la línea de la multidimensionalidad, nuestro carácter humano, que enlaza de alguna manera nos permite ser materia y experimentar y vivir dentro de la materia, lo que nos hace es, digamos, coexistir en lo físico y tangible, que puede ser ahora mismo la entrevista que estamos teniendo en este, ¿cómo se diría? En este momento de, a ver cómo sería la palabra, en este momento que no estamos durmiendo, en la vigilia. Ahora, en esta vigilia lo que somos conscientes es de lo que tocamos, de lo que hablamos, de lo que vemos, y de alguna manera durante prácticamente, se puede decir en términos generales, que durante 16 horas somos conscientes o estamos conscientes de lo que físicamente hacemos y estamos. Entonces, ya te digo, aquí nos desenvolvemos en 4 dimensiones, que son las 3 físicas más el tiempo. En cambio, cuando estamos en el plano etérico, fíjate que las energías etéricas también, digamos, son otro tipo de espacio en el que tenemos presencia, por ejemplo, con el verbo, ¿vale? Las palabras, por ejemplo, tienen una cantidad de energía brutal. A veces las palabras pueden hacer más daño que un daño físico, ¿no?, que le puedas llevar o le puedas hacer a una persona. O quizá a veces las palabras son todo lo contrario, pueden ser crueles o pueden ser totalmente curativas, porque a veces con el consuelo y la ayuda, la reflexión, puedes ayudar a que una persona que está pasando un mal momento, a través del etérico, de alguna manera puedas calmarla. Con esto vengo a decir que te estoy hablando de energías que fluyen, ¿no? Y en este sentido la palabra se podía de alguna manera englobar en el universo, en el espacio matricial etérico, que es una matriz, así como el 4x4 físico son 16 realidades, el etérico es una matriz física de 3 dimensiones, y de alguna manera ese 3x6 serían, por no entrar, es que sería muy largo, me estoy metiendo en jardines quizá un poco complejos, pero bueno, hablaría de 18 realidades. Y luego estamos también presentes continuamente en el mental. El espacio matricial mental es un espacio matricial de 3 dimensiones y bueno, es un 3x5 y sería de 15 realidades. Con esto tenemos que decir que estamos, de alguna manera, mientras estamos en la vigilia coexistiendo, tocamos, vemos, hacemos, somos conscientes de lo que estamos, de la manera que interactuamos, utilizamos, digamos, el espacio matricial etérico para precisamente comunicar con la energía de las palabras, por citar un ejemplo concreto, y a su vez estamos continuamente lanzando pensamientos que de alguna manera van a parar, digamos, al quantum, ¿no? Que es, digamos, esa nube que es donde van a parar todos estos pensamientos, ¿no? Y ahí fíjate que vivimos en 3 espacios distintos mientras estamos en la vigilia, pero en cambio cuando tendemos a ir al plano onírico, cuando estamos durmiendo, realmente la actividad física decae prácticamente en su totalidad y nos estamos moviendo más, digamos, nuestra esfera de conciencia, que es lo que nos hace un poco, digamos, característicos, se traslada, digamos, a otra realidad que es la que estamos en el sueño, de manera que fíjate lo importante que es los sueños, que si, por ejemplo, José Manuel Duval, mientras está en el estado horizontal de su cama durmiendo, realmente ¿quién es? El que está dormido físicamente, que no tiene una actividad física, o realmente el que se traslada a través de su esfera de conciencia, se traslada a otra realidad que es la mental, donde la mente, digamos, donde realmente
vives otra realidad donde todo es posible y donde el tiempo precisamente pasa a ser espacio y movimiento, porque fíjate que en el sueño realmente el tiempo no tiene sentido como lo medimos aquí, nuestro tiempo lineal, ¿no? Y con eso vengo a decirte que si esto pasa aquí en la Tierra, en este espacio matricial 4x4, aquí donde vivimos una existencia y mantenemos un tiempo lineal, donde realmente vivimos en dos estados, en pasado y en futuro. Prácticamente el presente no existe, ¿no? Porque el momento presente es tan sumamente efímero que lo que te acabo de decir hace medio segundo ya es pasado. Y estamos de alguna manera siempre pendientes del futuro que vendrá, pendientes de lo que va a pasar y tendemos a pasarlo rápidamente al pasado, que es donde realmente guardamos los recuerdos. Pero fuera de aquí, de donde existimos y donde teóricamente el ser es eterno y es divino, de donde realmente nos tenemos que sumar, es todo lo contrario, seguir en un presente continuo donde pasado, presente y futuro se está dando todo a la vez. Entonces, el carácter multidimensional del ser humano viene de todo este ocurrir o como te diría, esta perorata que te acabo de soltar en cuanto a la pregunta que me hacías. No sé si ha quedado clara. Sí. Pero invito a que la gente lea Detrás de lo aparente y se nutra de los mil y pico artículos que hay. No hace falta porque pueden ir acotando y buscando los artículos que se puedan adaptar a su necesidad. Bueno, la verdad es que cierto es que es una información compleja. La primera vez que se escucha cuesta cogerla al vuelo, pero quien sienta el estímulo para profundizar en todo lo que tú estás diciendo, que al final es algo como una pequeña introducción, pues insisto yo también en detrásdeloaparente.com, ahí tenéis una sección con todos los artículos publicados desde el año 2011 y podéis profundizar en todo esto que está contando José, pero sí que al menos la esencia de lo que estás transmitiendo creo que queda clara, es decir, básicamente somos mucho más de lo que creemos, de lo que pensamos y de lo que perciben nuestros sentidos. Yo creo que con eso ya es suficiente para, a partir de ahí, quien quiera poder indagar mucho más. Yo quiero aprovechar, José, si me permites, ya que hablabas del tiempo lineal o el tiempo circular, que son distintos, y lo del pasado, presente y futuro, voy a compartir algo que siento que debe hacerlo. Mi pareja Esther se fue, nació a la vida, volvió a casa o salió del sueño, yo le llamo de muchas maneras al proceso, en febrero del 2022, y el pasado mes de agosto de 2023 mi hermano tuvo un sueño muy potente y además fue un sueño, ya aprovecho para decir, nunca había escuchado a alguien tener un multisueño, es decir, Marcos tuvo un encuentro con, pues fíjate, José, en momentos que iban secuenciados, tuvo un encuentro con 3 personas ya fallecidas, luego con una, luego con otra y luego con otras 3. Y cada grupo o cada individuo le daba una información. Bueno, quiero hacer hincapié en la parte de Esther, donde ella le dijo antes de hablarle de otras cuestiones más personales, pero lo que sí le dijo es, quiero decirte lo primero, que aquí donde yo estoy no existe el tiempo. Entonces fue un sueño absolutamente lúcido, no fue un sueño como Benítez llama esos sueños Kleenex, que son más de nuestra psique que de otra cosa, ¿no? Fue un sueño absolutamente real, palpable y lúcido. Te quiero preguntar ahora, para empezar ya con esas ideas iniciales que me has enviado, y es la idea de morir es un proceso natural como lo es el nacer, que es muy básico, pero que es muy importante para muchísima gente que vive en auténtico pavor, pensando que algún día va a morir. Cuéntanos. Mira, te comento desde lo que es mi experiencia como quien transita y hace su quinto camino. Mi trabajo interior, mi universo, mis inquietudes, la respuesta o encontrar las respuestas a mis preguntas son mías. Esto quiero decir que cada uno tiene su verdad, habrá quien las comparta y habrá quien no las comparta. Entonces lo importante es que a mí en mi trabajo me sirven para seguir progresando en mi manera un poco de cada día un poquito en lo que puedo ir ampliando mi esfera de conciencia. Entonces quiero matizar esto porque realmente
nadie tiene que creer a pies juntillas lo que yo pueda decir, porque bueno, es muy subjetivo de cada cual, y a cada cual le puede impactar de una manera u de otra según transita su camino. Entonces, vamos a ver, realmente, mira, el proceso, estamos hablando de dos procesos naturales, que es el de nacer y el de morir. Quizá la muerte sea lo opuesto al nacimiento, ¿verdad? Pero hay unas peculiaridades, unas características que quiero hacer de notar, porque son bastante importantes. Mira, en principio yo me gustaría matizar que nacer es un hito y morir es un hito. Digamos que dentro de lo que es la octava, ya que preguntabas anteriormente, preguntabas por las octavas, en esta octava que es la existencia es muy distinto de la vida. La vida es la suma de existencias, la vida es pertenencia al ser, y la existencia, digamos, te ocupas tú de ella mientras estás transitando el camino como enlazado un espacio y tiempo determinado como es este en el que nos encontramos tú y yo. Entonces, para mí son dos hitos que marca dónde termina un estado y dónde se pasa al siguiente, ¿vale? Son hitos. Fíjate que a la hora de nacer, el espacio donde el feto se concibe y donde se desarrolla hasta que llega el momento en que la madre, más allá de los 9 meses, pues no puede tenerlo más en su vientre, ¿no? Entonces, fíjate que estamos viviendo, nos alimentamos a través del cordón umbilical, estamos, digamos, sumergidos en un líquido amniótico. Cuando eres, digamos, un bichito, prácticamente eres microorganismo en fase de evolución y desarrollo interior, estás, como te diría, en un espacio donde te mueves en el líquido, tal cual lo harían los peces que habitan en los océanos, ¿no? Que realmente no tienen un suelo donde se apoyen, sino que están de alguna manera, digamos que tienen norte, sur, este y oeste, o sea, no tienen donde apoyarse, como es en la Tierra, que tenemos que pisar el suelo firme, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de estado. Cuando se nace, el bebé nace, realmente pasa de ubicarse en un estado de vida en un estado de inicio de existencia para comenzar la existencia, porque en momentos sales del vientre materno, digamos, se empieza a actuar en lo que es el tiempo de Cronos, ¿no? Es el tiempo lineal, es el alfa sería el alfa y el omega de esa octava, sería el nacer, el nacer efectivamente como hito sería la puesta en marcha del cronómetro. Ahí empieza el tiempo de Cronos con su tiempo lineal mientras dure toda la existencia hasta el momento de la partida, y en el momento de morir, si se quiere decir, ahí es el hito, digamos, la barrera, la línea que separa el estado que hemos vivido en la existencia con lo que viene después. Entonces la muerte, dicha o así a plomo, parece realmente como te diría, como si la vida le perteneciera al avatar o a la unidad de carbono que somos tú y yo, cuando realmente como avatares tú y yo le pertenecemos a la vida, que es muy distinto. No sé si me explico con esto y vuelvo a repetirlo. La vida no es José Manuel Duval. José Manuel Duval en este momento es un avatar de su ser que está experimentando un trabajo. Estoy llevando a cabo una plantilla existencial de lo que tengo que hacer, que tengo que descubrir, y es parte del trabajo de nuestro enlace, de ser enlazados aquí. Y la vida no es la existencia. La existencia, ya digo, la vida es continua, la vida le pertenece al ser y es la suma de todas las existencias que puedan sucederse a lo largo de la historia. Pero la existencia en sí misma es esa octava corta y lenta que vivimos aquí, que empieza con el nacimiento y termina con el hito de la muerte. Ambos son hitos, lo quiero decir. Entonces, en ese sentido, quiero remarcarlo muy bien, porque a partir de ahí viene la diferencia entre lo que es tener una experiencia cercana a la muerte. Para mí es muy limitante y muy acotada, y es más expansiva y más abarcativa hablar de experiencias cercanas a la vida, porque de alguna manera cuando termina la existencia sumas a la vida, pero te abres más con esa sensación de existencia, te abres a lo que viene después, porque no todo termina aquí. Fíjate que en Dedelia hablamos de partir, el momento de la partida, porque la partida, la muerte significa como un fin y la partida significa como proseguir, como continuar, como
seguir avanzando, y de la misma manera que venimos del líquido amniótico del estadio donde vivimos, en el vientre de la madre, aquí pasamos a depender de oxígeno, nitrógeno y carbono para generar hidrógenos. Esto lo explicaba muy bien Gurdjieff en El cuarto camino, y una vez finaliza la existencia, nos trasladamos a otro escenario, digamos, a otra realidad, donde fíjate que lo que creemos que es la vida, que es nuestro cuerpo físico y que tanto queremos, realmente es materia que termina siendo materia de desguace, materia de descomposición. Entonces, de alguna manera, lo que se traslada en cada cambio de estado que tenemos es la consciencia. Hay una, diría que transmigración de la consciencia de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Y todo esto es un ciclo que continúa más allá. Por ejemplo, cuando se parte, la continuidad tenemos de normal, podemos parar en el espacio de transición dimensional, donde se hace una limpia y un repaso a todo lo que ha sido la existencia, y se miran las runas que uno ha ido grabando con toda la información y el trabajo que ha ido haciendo. Quienes han tenido una existencia pues de vivir en una jarana, vivir en una jauja y que todo es fiesta, alegrías y risas, pues tendrán los frutos que hayan recogido a ese trabajo. Los que tengan inquietudes, como puede ser tu caso y puede ser el mío, que no con esto quiero decir que seamos mejores ni peores en absoluto, simplemente que tenemos otro tipo de inquietudes que nos invitan digamos, a vivir la existencia de una manera y a otros de otra. Entonces, bueno, pues ahí en ese espacio de transición dimensional, digamos que haces una purga y una limpia. Y después de esa transición de espacio y transición dimensional, puedes pasar ya directamente a lo que serían los mundos superiores, que son tan físicos como este, ocupando de alguna manera, se traslada a la esfera de conciencia. La conciencia la trasladamos allí, la nuestra en particular, y de alguna manera nos preparamos como para otro posible lanzamiento que surgirá cuando tenga que surgir, y esto siempre es diseñado y pactado entre mundos superiores y el sujeto que tiene que lanzar. Sí que es cierto, y volviendo a lo que son las experiencias cercanas a la vida, que hay mucha gente que se queda atrapada porque realmente el aferrarse tanto a la materia no les permite concebir que han dejado su cuerpo y se encuentran, digamos, en un vacío, en un punto y digamos en un plano donde realmente están como en una continua recurrencia, y su muerte, su momento mortal, se va a repetir en los últimos instantes continuamente en un círculo recurrente, hasta que realmente caigan en la cuenta de que han abandonado el espacio físico y de alguna manera se han trasladado ya a otro espacio que es donde tienen que estar, porque aquí el tiempo es limitado y el tiempo es efímero. Nadie vive eternamente aquí en la Tierra. Mira, todo lo que está diciendo me lleva a una cuestión que considero que es la clave también para ese miedo que se tiene ante el tema de la muerte. Porque esta información que tú estás transmitiendo, que efectivamente tú transmites una información, es la que te resuena y ya está. Nadie está transmitiendo verdades absolutas, ni dogmas, ni tratamos de convencer a nadie. Sí tratamos de estimular la curiosidad, la investigación, la reflexión, para desmantelar ese sistema de miedo que hay. Y una de las cosas es la extrema identificación que el ser humano, cuanto menos consciente, pues peor, tiene con la materia. Si yo considero que solo soy el cuerpo físico y considero que lo único que hay es la cosa material que manejo en mi vida, como mi casa, mi patrimonio, mi acumulación, mi dinero, y solo existe esto, lógicamente me puede generar una angustia tremenda en cuanto a fuera de esto no hay nada, ¿no? Y claro, que la gente provoca mucho miedo. Y luego, insisto, en mi opinión, hay un sistema oscuro que lo que ha hecho es desconectar al ser humano de su divinidad y mantenerlo en esa oscuridad, ¿no? Para tenerlo pues totalmente mucho más controlable. José, también me parece muy importante e insisto en llamarlo experiencia cercana a la vida, porque es que le damos un barniz absolutamente distinto. Es un peldaño que subimos y me parece muy interesante que usemos esa palabra en vez de muerte-vida. Correcto. Y luego, efectivamente, escuchando ayer al doctor Manuel Sanz Segarra, que se lo recomiendo a todo el mundo, todas las entrevistas que hay en YouTube de él,
acabo ayer de terminar la última que ha dado en Roca Project y para las personas más escépticas, la bibliografía que hay disponible en cuanto a este tipo de experiencias es inmensa. En las últimas décadas se han escrito infinidad de libros, hay muchas investigaciones, a la ciencia le interesa más de lo que la gente pueda pensar, y los casos desde la noche de los tiempos, imagínate, José, desde la noche de los tiempos, millones y millones de casos. Lo que tú decías anteriormente, y los que no se cuentan por miedo al ridículo, por miedo a que no se crea el testimonio, y lo que no se cuenta, pero esto está a la orden del día, forma parte de la humanidad, este tipo de experiencias. Y en ese sentido, tú también, bueno, pues habrás indagado un poquito en estas historias de las ECVs frente a las ECMs, y luego me gustaría que matizases la diferencia entre conciencia y consciencia. Me parece muy importante matizar qué diferencia hay entre ambos conceptos. Correcto. Mira, antes, José, me gustaría no dejar pasar por alto un detalle muy importante, y ya que estamos en las preguntas y un poco en las respuestas también que estoy dando, es la alusión hacia el miedo. Vamos a ver. Aquí tenemos que tener en cuenta, hablo desde mi punto de vista, esto te puedo decir que incluso con compañeros más avezados detrás de lo aparente pueden no estar de acuerdo, pero yo tengo que decir hoy que tengo no voy a decir la certeza, pero sí que estoy en una línea muy cercana a ella de conseguir la certeza, sino, mira, es que el miedo, ¿vale? Es un subproducto, digamos, una herramienta, es un artificio del propio ego. El ego es un programa que tenemos implantado de alguna manera, y con él realmente cuando toma el control de cada uno de nosotros somos, digamos, que unas marionetas que viven bailan al son del ego, porque es el ego quien nos maneja, y tenerlo a raya es muy importante. El ego lo que busca, como siempre, es la notoriedad, el reconocimiento, como te diría, la masa de riqueza, la insaciabilidad, nunca es suficiente y todo es poco. Entonces el ego nos marca mucho, ¿vale? Y en ese sentido el ego sabe que su periodo de vida es mientras exista la unidad de carbono donde de alguna manera se ha ubicado y se ha autoprogramado, ¿no? Fíjate que el ego, me vengo a decir, por ejemplo, si partimos de lo básico, un bebé, por ejemplo, no tiene en su momento ni habla, ni tiene nada. Quiero decirte, el ego es absurdo. De hecho, no tiene miedo un bebé. El bebé no tiene miedo, nada más nace. O sea, ni sabe lo que es el dolor, y simplemente un bebé, como digamos, como si compraras un ordenador que prácticamente, digamos, viene sin sistema operativo. Tú le pones el que quieras, pues será un sistema operativo de Linux, será un sistema operativo de Windows, será un sistema el que sea. Pero sí que está claro que un ordenador viene con unas BIOS y viene con unos programas básicos. En el caso de un ser humano, nuestra parte humana, cuando nacemos, sí que tenemos de alguna manera los centros inferiores de control que nos manejan, ¿no? Que son el instintivo, el motor, el intelectual, el espiritual. Entonces fíjate que un bebé prácticamente como programa básico que tenemos, de alguna manera el centro inferior, el centro de control instintivo es el que maneja, por ejemplo, a mamar para alimentarse, que es la necesidad básica de cualquier especie, ¿no? Que es el amamantarse. O sea, nadie a un bebé le tiene que decir cómo tiene que amarrarse a la teta de la madre para alimentarse, ¿no? Y luego tiene, por ejemplo, el centro instintivo también le controla el llanto. El llanto es una manera de decir al bebé algo no funciona, porque no puedo decir qué es lo que es, porque estoy empezando a tomar contacto con una nueva realidad en la que todo lo que es las anteriores conexiones me las han borrado. Ahora de contar una historia que es bonita, ¿no? Y luego el centro motor, por ejemplo, del bebé atiende las necesidades fisiológicas, todos los espacios de sueño que tiene se rigen a través del motor, pero el intelectual un bebé no lo tiene desarrollado en ese momento. El espiritual tiene la conexión abierta con su ser, pero es digamos, un sujeto que se está empezando a formar. Entonces, te vengo a decir que, por ejemplo, el miedo un bebé no lo tiene. Esto tiene que quedar claro, y entiendo que, me parece absurdo entrar en más detalles porque no creo que tenga
mucha más vuelta de hoja. El miedo, cuando el ego empieza a tomar, se empieza a reprogramar y empieza, digamos que conforme el sujeto va creciendo, va interactuando con el entorno, empiezas a tener miedo por muchas cosas. Y ahí es donde, digamos, empieza el arma de protección del propio ego, que es a través del miedo. Porque con el miedo, el ego lo que hace es decirte, o sea, es que si pasa esto, en mi tiempo de vida, si te mueres, me muero yo. Con lo cual, el miedo es una manera de tener atenazado al sujeto para que no se atreva a ir más allá de lo que no debe de transgredir, porque realmente le perjudica al ego, ¿sabes? Por eso te digo que tenerlo a raya es muy controlado y muy complejo, porque siempre el ego trata de buscar ese protagonismo y que es lo que le hace preponderar en el sujeto, ¿no? Entonces quería dejar un poco claro que el tema para mí, el miedo es un arma, es una protección que tiene el ego y es un producto de él, ¿no? Y de alguna manera impacta entre nosotros, porque fíjate, la mejor manera de enfrentarte y vencer al miedo es enfrentarte a él. Cuando te enfrentas al miedo ya sabes lo que hay, realmente se fluye como un azucarillo. Y cuando se sabe que realmente la existencia no es más que una parte del camino que hacemos, y que si tú sabes y tienes la certeza de que cuando llega el momento de partir, la vida sigue sumando y sigues continuando en ella, realmente no tendrías por qué tener miedo a las políticas que ahora mismo nos gobiernan, a las barbaridades y atrocidades que estamos sufriendo y viviendo. De alguna manera tú perderías el miedo. Bueno, ¿qué me puede pasar? Lo peor, que llegue el momento de la desconexión. Bueno, si se quede con la desconexión, tengo claro lo que viene detrás, de qué me tengo que preocupar. Si lo peor que me puede pasar, tengo claro que es que tenga que partir, y a partir de ahí las cosas cambian y voy a vivir un proceso hasta que me vuelva a reciclar de nuevo. Entonces, esto quería hacer un matiz importante que considero que es de relativa relevancia para poder continuar hablando de lo que estabas preguntando. Sí, pues mira, me parece interesantísimo el matiz, muy, muy, muy revelador, sinceramente. Y José, si te parece, finalizamos aquí el capítulo 2 y vamos a retomar Conciencia y Consciencia en el 3, si te parece, ¿vale? Correcto, pero déjame que termine con una frase. Por supuesto. A mente, como después, mira, adelante. Un dramaturgo, poeta y literato estadounidense, que es Thomas S. Eliot, decía: merece la pena morir para descubrir lo que es la vida. Y en una entrevista recordé a Enrique Benito, que es también un médico, un oncólogo, que también se dedica al tema del estudio de las ECM, como las denotan, sí, que un paciente le decía que uno empieza a vivir cuando acepta que ha de morir. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Me encanta. Bueno, adelante con la siguiente fase y el siguiente programa. Vale, pues lo dejamos aquí y retomamos con la última pregunta que te he hecho. Hasta ahora a todos. Hasta